Ahí está. Ya, perfecto. Gracias por acordarme. Ya, todos estos materiales que yo voy a mostrar aquí, el PPT y todo lo que tenga que ver, ya está en el aula virtual, está en PDF, para que usted ya lo tiene a disposición. No sé si ha revisado el aula virtual y ha visto sus documentos. ¿Lo ha visto, no? Bien, el análisis dimensional es una rama de la física que estudia la relación entre las magnitudes fundamentales y derivadas. ¿Ya? La ecuación dimensional es una igualdad de tipo algebraico que expresa la relación existente entre las magnitudes fundamentales y las derivadas, y se anota de esa manera, con un doble corchete. Y ahí dice la ecuación dimensional de A, se lee ecuación dimensional de A. Y en el sistema internacional, la ecuación dimensional para la longitud es L, la ecuación dimensional para el tiempo es T, la ecuación dimensional para la corriente eléctrica es I, la ecuación dimensional para la sustancia, el molo, ¿cierto?, es la letra mu, la masa es m, la temperatura es el ángulo θ y la intensidad luminosa j. Todo esto ya en una primera etapa fue mostrado, ¿cierto?, y fue realizado en un proceso anterior. Ya lo vimos eso y lo analizamos, ¿cierto?, los sistemas de unidad de medida. Por lo tanto, en el sistema internacional, una, la ecuación dimensional adimensional para una cierta, cierta sigla, cierta situación, la puedo expresar en términos de la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, intensidad de corriente, la intensidad luminosa y la sustancia mol con elevado a, B, C, D, E, F, G, donde A, B, C, D, E, F, G son números reales. Estas ecuaciones dimensionales van a cumplir ciertas propiedades, así como las propiedades de las potencias, las propiedades de las, Profesor, y de las raíces, dígame, ¿puedo hacer una acotación? por supuesto. Es que esto que estamos haciendo ya lo vimos el miércoles. La clase que nosotros perdimos fue la que hubiéramos hecho la guía de conversión de unidades. Ya. Esto que estamos haciendo ahora ya lo vimos el miércoles. Hicimos unos cuantos ejercicios. Ah, perfecto, muchas gracias. Qué bueno, ya. O sea, todo esto que está aquí ya lo vimos y hicimos ejercicio de aplicación. Entonces faltaría una, una, una clase de conversión de unidades, Exacto, que la podemos hacer ahora, ¿cierto? justamente. Ya, Toca la clase que le sigue a este archivo. ya. ¿Por qué este Pero fue el que vamos, vimos? ya, pero lo podemos hacer después, esa clase la vamos a recuperar en algún momento cuando podamos tener un horario común. ¿Le parece? ¿De acuerdo, profesor? Ya, entonces ahora vamos a hacer Ya, algunos profe. ejercicios más de conversión para que tengamos más claridad. Vamos a ver, ¿dónde está esto? Es que esto ya lo he repetido 3 veces en el día, por eso qué bueno que me lo aclaró. Ya, el problema del paralelepípedo lo habíamos hecho, ¿no? Profe, la clase anterior vimos solamente el ejercicio 12, que era uno que una compañera de otro paralelo lo había pedido el favor. Ah, Pero ya. de esto no hemos visto ninguno además del 2. Ah, ya. Vamos a hacer entonces el 10, pues hagamos el 10. El papel de la hoja tamaño carta lo hicimos, ¿no? No, profe. Listo, hagamos ese problema. Pues si hay varios más, miren. Está el 5, el 4 y hay otros más que yo voy a ver con ustedes. Así que no se preocupen. Ya. Vamos a hacer ese problema. Dice una hoja tamaño carta mide 21,7 por 27,8. El gramaje del papel indica 75 gramos partido por metro cuadrado. Calcule la masa en kilogramos de una rema de esta hoja de papel de 500 hojas. Entonces,
si yo analizo la situación, es una hoja tamaño carta que mide 21,7 por 27,8. Espérenme, déjeme. Ahí está. Con eso, ¿qué puedo calcular? Con esas dos dimensiones de la hoja tamaño carta, ¿qué puedo calcular? El área. El área. Área. ¿Y cómo se mide el área? Largo por ancho. Ahí está. ¿Cuánto queda eso, por favor? 21,7 por 27,8. ¿Cuánto quedó eso? 603,26 ¿Qué cosa? centímetros al cuadrado. Eso sí. Recuerde que en física todo tiene su apellido, ¿me entiende? Centímetro por centímetro, centímetros cuadrados. Y aquí aparece un nuevo concepto, que es el concepto del gramaje, que indica 75 gramos partido metro cuadrado. Le vamos a llamar G al gramaje y es la masa partido por área. Es cómo se distribuye la masa en una cierta área. En este caso, la masa, ¿cierto? En un área, ¿cierto? Que es de 603,26, la masa de la hoja de papel. Es el cociente, ¿cierto? Cómo se distribuye la masa en una cierta área. Es el gramaje. Vaya a su cuaderno. Mire, por favor. Acá la pantallita. Ahí está el cuaderno. En la parte trasera, vienen aquí abajo, vienen ciertas características. Véala, por favor. ¿Qué característica aparece? $50 gramos por metro cuadrado. Ya, ¿eso qué es lo que es? El gramaje de su hoja. Gramaje. ¿Algunos tiene un número distinto? O sea, yo tengo uno parecido, 60 gramos por 60. metro cuadrado. Ya, eso significa que su hojita es un poquito más gruesa que la de su compañero. ¿Alguien más tiene otro número distinto? ¿Alguien más tiene otro número distinto a los que han mencionado sus compañeros? 56 gramos por metro cuadrado. Ya, 56 gramos por metro cuadrado. Mira aquí la pantalla, me levanté a buscar esto. Esta es una rema tamaño carta. Y ahí están las características, ¿las ves? Ahí dice, tamaño carta, las dimensiones, el número de hojas 500 y ahí está el gramaje, 75 gramos partido metro cuadrado. Ese es el estándar. ¿Ya? Si tú quieres imprimir una foto con alta resolución, tienes que usar una hoja gramaje 100. Por lo tanto, esa hoja es un poquito más gruesa, es papel fotográfico, y por lo tanto tiene un mayor espesor y por lo tanto va a chupar más tinta, porque tiene que cubrir un mayor espesor. Entonces, de aquí en adelante, no da lo mismo comprar cualquier hoja tamaño carta o oficio, sino que uno tiene que fijarse en el gramaje. Usted comprenderá que los que fabrican las impresoras se ponen de acuerdo con los que fabrican las tintas. Entonces el estándar, muchas veces las hojas se quedan pegadas, ¿no? O muchas veces uno dice, oye, ¿por qué se ha gastado tanto la tinta? Porque a lo mejor no está buscando el gramaje adecuado a su computadora. Entonces tiene que esparcir una mayor cantidad de tonel o tinta sobre esa hoja. ¿De acuerdo? Entonces eso es el gramaje, cómo se distribuye la masa en una cierta área. Y eso da cuenta del espesor. Como aquí necesito calcular la masa de una hoja, entonces voy a despejar M. El área, ¿qué es lo que está haciendo a la M? Me está dividiendo. Dividiendo. Pasa al otro lado, multiplicando. Multiplicando. Ahí está. Entonces van a multiplicar 75 por esa cantidad. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da eso?
Por favor, ¿cuánto les dio eso? 45.244,5. 244,5. Y eso se puede hacer así como está, ¿o no? Hay que pasarlo a metro. Claro, eso no se puede, no importa, estamos aprendiendo ya. Así que no veo una mala intencionalidad. Yo lo hago adrede para que usted se dé cuenta. Una situación está en metro cuadrado y la otra está en centímetro cuadrado. Por lo tanto, lo que tengo que hacer primero es una transformación. Tengo dos opciones: pasar los metros cuadrados a centímetros cuadrados o los centímetros cuadrados a metro cuadrado para poder realizar esa operatoria. Por eso que es importante, ¿cierto?, que en física, ¿cierto?, colocar las unidades, las cantidades para que dimensionalmente todo quede correcto. Ya le comenté, ¿cierto?, que las dos rayas que yo coloco es para continuar hacia el lado. Aquí tiene usted el factor. Para pasar de un metro cuadrado a centímetro cuadrado, multiplico por 10 elevado a 4. ¿Y 10 elevado a 4 cuántos ceros tiene? 4. 4, o sea, 10.000. Entonces, cada vez que yo quiero pasar de metro cuadrado a centímetro cuadrado, multiplico por 10.000. En caso contrario, cuando voy de la unidad menor a la unidad mayor, divido por 10 elevado o multiplico por 10 elevado a la menos 4. En el fondo estoy dividiendo, ¿no? Como uno lo pasa hacia arriba, pasa con exponente negativo. Entonces uno divide en el fondo, multiplica por 10 elevado a la menos 4. ¿Está claro? Esos factores que están aquí los tiene que anotar en su cuaderno, porque lo vamos a estar ocupando en forma recurrente, igual que los centímetros cúbicos y los metros cúbicos. Ya, entonces aquí ahora repito lo que está arriba. Fíjese bien, por favor. Eso es lo que yo tenía inicialmente, nos dimos cuenta que no podíamos usarlo, y ahora coloco esto que está aquí. ¿Cuál es la diferencia? Esto que aparece acá. Porque donde decía centímetro cuadrado, lo multiplique por 10 elevado a la menos 4 metros cuadrados. ¿Ya? Formas de realizar eso hay variadas. Los que no tienen calculadora o los que todavía no entienden pueden hacer lo siguiente: colocan 75 por 603,26. Ok. ¿Cuánto le queda a eso? Le queda 45.244,5, ¿no? Sí. Pero le A la falta calculadora sí es. acompañarlo por 10 elevado a la menos 4. El 10 elevado a la menos 4 significa que yo tengo 4 ceros antes del 1, ¿no? ¿Cuántos lugares corre la coma? 4 lugares, pues, el punto. 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuánto le queda? 4,52. Y la unidad que sobrevivió fue los gramos. Ahí están los gramos. Profesor, ¿Sí? ¿usted cuántos decimales pide? ¿Dos Normalmente decimales uno, nomás o claro, normalmente uno mide bien hasta los centímetros, entonces dice 2 decimales después de la coma. Pero como estamos en esta etapa, ¿cierto? Tratamos de colocar más decimales para que el alumno corra la coma hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿me entiende usted? Se maneje con toda esa situación. Pero a futuro normalmente uno mide, hace la aproximación y mide más o menos bien hasta los centímetros. Nadie andaba midiendo distancia con un pie de metro o un tornillo micrométrico, lo que usa es una regla o una wincha. ¿Ya? Le dio 4,52, ¿verdad? Ahora si alguien lo quiere hacer directamente, hace lo siguiente. Coloca ahí en su calculadora 75 por 603,26 exponente menos 4. Ya sabe colocar el exponente y cuando es negativo y presiona. ¿Cuánto le queda? 5,66. Oh, no, 4,52? O sea, 52.000.
4,52, 445, ¿no? Sí, sí. Ya. ¿Sí? Como esa es la masa de una hoja y una hoja más está constituida, una resma de 500 hojas, multiplico por 500. Y con eso, ¿qué es lo que obtengo? Ok. La masa de la resma, ¿no? ¿Y eso cuánto da? 2262,22. Ya, 2260,22 gramos. Como me las piden expresarla en kilo, ¿un kilo cuántos gramos Gramos. tiene? ¿Un kilo cuántos gramos tiene? 1000. 1000, ¿o no? Miligramos. Entonces, como tengo que llevar ahora de la unidad menor a la unidad mayor, dividido por 1000, ¿o no? Y al dividir por 1000, corro la coma 3 lugares, los 3 ceros. Ahí, Correcto. 1, 2, 3. ¿Y cuánto te queda eso? 2,26 2,26, ¿qué? kilogramos. Kilogramos. Kilogramos, perfecto. Entonces, cuando usted compre una hoja de tamaño carta, con esas dimensiones, con ese gramaje, una resma, ¿cierto? Usted está incorporando en su mochila 2,26 kilos. Y cuando uno es papá, o cuando usted sea papá, ¿cierto? Y tiene que ir a dejar a su hijo o a su hija al primer día de clase, lo manda con todas las cosas, con toda la mochila al niño, con las pelotas de tenis, los confort, con la nova que le pide la tía, con los cuadernos, con los libros, con todas las cosas. Y se los colocan en una mochila. Entonces, graso error, le puede afectar, ¿cierto?, la columna a su hijo o hija, entonces compre una mochila con ruedas. Iba con el medio paracaídas. Sí, vos, por eso le digo. Entonces, por eso le estoy diciendo que usted incorpora 2,26 kilos. Imagínese su hijo o su hija futuro, la cantidad de masa que le va a incorporar ahí. Entonces ahí hay que usar prudente. Igual cosa, ya le hago un comentario de gramaje. Igual cosa, si quiere el peso de una resma, multiplica esa masa por g, que es la aceleración de gravedad por día, ¿o no? Estamos usando 10, y si multiplica 2,26 por 10 le queda 22,6. Pero kilogramo por metro segundo cuadrado se expresa en newton. El peso de la resma se expresa en newton. La masa de la resma se expresa en kilogramos. La masa es constante, el peso es variable. ¿Por qué es variable? Porque el peso varía, ¿cierto? Depende de la aceleración de gravedad. Y la aceleración de gravedad varía dependiendo de la latitud geográfica. Cambia en la segunda, en la tercera cuarta cifra, varía un poquito, ¿me entiende? No da lo mismo pesar un cuerpo aquí en Valparaíso a la altura a nivel del mar, o pasarla en Santiago, o en San Felipe, o en el Monte Everest, o hacerlo en Punta Arenas, o hacerlo en la Antártida, o hacerlo en el Ecuador. La masa es constante, el peso es variable. El peso es un vector, la masa es un escalar. El peso se mide en dinamómetros o neutómetros, la masa se mide en balanza. Si usted mañana tiene que acompañar a su mamá y le dice al casero, por favor, me pesa 1 kilo de paltas, es incorrecto. Usted debería decir, por favor, me pesa 1 newton de paltas, o también le podría decir, me masa 1 kilo de paltas, por favor. Lo más probable es que haya una mirada fea o posiblemente un garabato. Pero uno acepta esa situación, pero usted, como está estudiando, tiene que hacer notar las diferencias. Ya. Lo hace un comentario del gramaje. ¿Se recuerda usted de la evolución del papel confort? A usted le dieron 7.000 pesos. El litigio, ¿cierto? Demoró casi 7 años, entre 6 y 7 años, para que nos devolvieran esos 7.000 pesos. Intertanto, ¿cierto? En forma paralela, las empresas generadoras o productoras de papel confort lo que hicieron fue bajarle el gramaje. Es decir, adelgazaron el papel confort, distribuyeron menos masa en una cierta área. Entonces, seguramente usted escuchó los comentarios de su mamá, su papá o alguien
Oye, que está malo el papel confort, que está delgado, se hace una masa, se moja el tiro y se hace una pasta. ¿Cómo que lo adelgazaron? Claro, le alteraron el gramaje, po. Entonces ellos ahorraron plata en distribuir menos masa en una cierta área. Le alteraron el gramaje. Entonces, durante 6, 7 años le alteraron el gramaje y todo eso que se ahorraron en masa, que era distribuida en un cierto largo, en una cierta área, todo eso que ellos se ahorraron fue transferido, ¿cierto?, al costo del papel y obviamente ya tenían listo ya la cantidad de dinero con todo lo que se habían ahorrado. Igual cosa, cuando tiran una oferta al papel confort, esto se lo digo con seriedad, ya le explico por qué. Dice papel confort, tal oferta, pero la dueña de casa no se da cuenta que antes los rollos eran de 30 metros y el que te están ofertando es de 27 metros. Es decir, tú te estás llevando 3 metros menos. Y si son 10 rollos, son 30 metros menos. Igual cosa, cuando vas a comprar aceite, dices, sácate 1 litro de aceite. Mentira, son 900 ml. Lo mismo pasa con el ketchup, la mostaza, la mayonesa, etcétera, etcétera. Le han alterado. Y las botellas de vidrio, lo que hicieron abajo, antes eran planitas, le hicieron un hoyito hacia adentro. Entonces tiene menos volumen. Entonces usted multiplique ese delta volumen por cada una de las botellas que ellos fabrican, se van ahorrando, ¿cierto?, una buena cantidad de material. Le alteraron el gramaje al papel confort, esta gente. Y los Doritos, ¿para qué, po? No sé ahí qué pasa con los Doritos, seguramente también, po. Ah, que son puro aire. Sí, po, pero le alteraron el gramaje, entonces ahí tiene un hecho real, po, un hecho que esta cosa, uno dice, ¿para qué estudio toda esta cosa? ¿Para qué me sirve? Para que usted esté más al tanto y sepa que lo que es el gramaje cuando escuche eso, sepa hacer sepa hacer la diferencia con su grupo de amigos, sepa aclarar la situación, la diferencia entre el peso y la masa, si es que lo quiere hacer, ¿me entiende? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Por supuesto, ¿Cómo sacó los 22,6 newton? multiplica 2,26 por 10 metros segundo cuadrado. G es la aceleración de gravedad. Ahí está el concepto del peso. Fíjate bien, el peso es el producto de M por G. G, la magnitud o módulo de G, lo vimos en la clase pasada en 9,8, pero lo aproximamos a 10. Entonces estás multiplicando la cantidad de masa por 10 metros segundo cuadrado y se te queda en newton, que es lo que tenemos acá. Aquí no lo hice derechamente. Simplemente multipliqué por 10 y me dio 22,6 newton, que es el producto kilogramo por metro por segundo cuadrado. ¿Te queda claro? Sí, profe. Ya, eso es. Entonces usted le tiene que quedar claro y mis alumnos me gustaría que tuvieran claridad al respecto y que hicieran la diferencia entre peso y masa, que son dos cosas distintas. ¿Están asociadas? Sí, pero son cosas distintas. Ya, vamos con otro problema. Ya, ¿qué dice acá? Vamos a agrandar un poquito la letra. Una barra cilíndrica de hierro está colocada en forma vertical sobre el piso, de modo que ejerce una presión de 15.720 PA. Ya le explico todas estas cosas. ¿Cuál es la altura de la barra? Dato, el rho del fierro, que es la densidad, porque eso ya lo vimos en el ejercicio anterior, es 7,86 por 10 elevado a 3 kilogramos metro cúbico. Esperemos un poquito, voy a buscar un cilindro. No sé.
Ya. Silencio, jóvenes. Silencio, jóvenes, claro. Aquí usted tiene un tarrito en el café, entonces hoy día si quiere quedar raya ante su polola, ante su mamá, su papá, papá, ¿te puedo medir el volumen de un tarro en el café? ¿Cómo se mide el volumen de un cilindro? El área, la tapa. Para eso te tienen que dar el radio. Entonces tú dices el radio, mides esa distancia, lo eleva al cuadrado y lo multiplica por pi, por 3,14, que obtiene el área. Y luego esa área toma una regla y mide la altura, h. ¿Cómo se mide entonces el volumen de un cilindro? Área por altura h. Si ahora está dispuesto de esta manera, el tarro de café está en forma horizontal, es el área de la tapa, pero ahora en vez de h es la longitud L. Es la misma cuestión. Entonces aquí tengo el volumen de un cilindro, área por longitud o área por altura. ¿Cuál de las dos empleamos? ¿La primera o la segunda? ¿Qué nos están pidiendo? La altura, ¿no? ¿Cuál de las dos ocupo? La segunda. La segunda. Área por altura. Esa es la que vamos a ocupar. Ya, tenemos claridad entonces que nuestra barra cilíndrica está puesta en forma vertical, no horizontal. Pero cuando usted se encuentra con estas cosas, piensan que son cosas distintas. No es lo mismo. Una dispuesta en forma horizontal y la otra en forma vertical. Por ahí decía 15.720 PA. ¿Qué es lo que es PA? PA es un pascal. Y un pascal es igual a un newton partido por metro cuadrado. Y un pascal es la unidad fundamental de presión. ¿Cómo se mide la presión? Fuerza partido por área. Si usted hoy día en la mañana le ayuda a su mamá, ¿cierto?, a pasar la aspiradora por debajo de su cama, usted tiene que retirar la cama, ¿no? Si tiene alfombra, ¿ya? O madera, alguna cosa, ¿cierto? Tiene 4 patitas y esas patitas donde está marcado la alfombra. Ahí está distribuyendo el peso de su cuerpo en 4 puntos. Por eso que eso está más hundido, ¿cierto? Está un poquito más, está más aplastado. Usted distribuye su peso, la fuerza sería el peso de su cuerpo, M por G, partido por el área. Como el área es pequeña, la presión es grande porque son inversamente proporcionales. Si el área es grande, la presión es pequeña. Por eso que el faquiro, ¿cierto?, distribuye su peso en toda la cama de clavos, se tira horizontalmente con mucho cuidado. Si le digo al faquir ahora párate en el dedo gordo de tu pie, párate en un solo clavo todo tu peso, lo más probable es que se va a enterrar el clavo, porque disminuyó el área de contacto. La presión es muy grande. Usted ve todos los chistos que aparecen ahora con las vacunas y todo el asunto, la hojita es muy delgada, el área de contacto es pequeña, por lo tanto la presión es grande debido a la fuerza que impone el enfermero o la enfermera. Seguramente hoy día usted va a escuchar el tiempo, si lo escucha en la noche, ¿cierto? Dice, mire, hoy día hubo un buen tiempo, una temperatura media de 25 grados Celsius, con energía solar en la mañana, de pasada. Ya, espérate, la conexión. Espérate un ratito.